tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a este anfiteatro, Gabriela Mistral, para el debate La libertad y sus enemigos. Un saludo muy cordial a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, el maestro Mario Vargas Llosa, y para Fernando Savater, filósofo y escritor. Don Mario, don Fernando, un verdadero honor, un privilegio, un placer para Casa de América su presencia en este debate aquí. Un saludo también muy cordial a Paula Quinteros, a la CEO del medio The Objective, ha sido el colaborador junto a la cátedra Vargas Llosa de este evento. Un saludo a su director, Ramiro Villapadierna. Saludo también al director de la Oficina del Español, Tony Cantó, al concejal de Internacional del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, a todos los familiares, amigas, amigos que nos acompañan, como digo, en este anfiteatro Gabriela Mistral, en esta Casa de América, que en este 2022 cumple 30 años. 3 décadas desde su fundación, en 1992, 3 décadas intentando acercar América Latina y España, siendo este Palacio de Linares, esta sede de la Casa de América, el lugar donde se encuentran América Latina y España, siendo también el lugar donde queremos pensar, reflexionar y siempre reforzar el vínculo iberoamericano que nos vio nacer hace 3 décadas y que siempre reivindicamos y del que nos sentimos tan orgullosos. En colaboración, como decía antes, con la Cátedra Vargas Llosa y con el medio The Objective, tenemos para este año un ciclo titulado Cultura Abierta, ciclo que inauguramos hoy aquí con este evento, en el que vamos a poder debatir en torno a las posibilidades, los alcances, los significados de una cultura abierta y en libertad. Seguro será muy interesante, por supuesto, la jornada de hoy y todo el ciclo. El tema que nos ocupa hoy, precisamente, la libertad y sus enemigos, es sin duda alguna uno de los más importantes en el mundo de hoy día. Estamos asistiendo, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, a un momento histórico complejo, y la propuesta es iniciar un diálogo sosegado, pero sin complejos, plural y constructivo. En plena eclosión de las noticias falsas, de las fake news, asistimos a una gran paradoja. Creemos estar más informados que nunca, creemos saber lo que pasa a lo largo del planeta en tiempo real, vemos explosiones, guerras en directo desde nuestra casa, pero precisamente también en este momento es cuando podemos caer en algunas de las peores trampas de la falsa información. Las redes sociales, los algoritmos, el control de datos suponen una potente herramienta de control del individuo 2.0 y hay elementos para debatir y para analizar un espacio complejo y lleno de retos. Estamos, por lo tanto, en un momento clave en el que nos interesa hablar, nos interesa debatir de los derechos de la ciudadanía y de la información que le llega, de la libertad y de sus enemigos. ¿Cuáles podrían ser estos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se les derrota? No les entretengo más. Creo que todos hemos venido aquí para asistir a ese debate entre Mario Vargas Llosa y Fernando Savater. Va a ser un privilegio escucharlos. Concluyo simplemente recordando la entrada que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua recoge del sustantivo libertad. Dice así: libertad, del latín libertas libertatis, femenino, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidos siempre a Casa de América. Una alegría ver el salón lleno para escuchar este debate, para escuchar un intercambio de ideas. Tiene la palabra el maestro don Mario Vargas Llosa. Muchísimas gracias. Queridos amigos, buenas noches. Ante todo, quisiera felicitar a Ramiro Villapadierna, que ha organizado este ciclo. No es una conferencia, sino un ciclo que vamos a ver cuánto dura. Tendremos una sesión cada mes. Quisiera también agradecer y felicitar a Fernando Savater, que es una persona que todos admiramos, incluso aquellos que querían matarlo creo que lo admiran también. Recuerdo haber paseado con él
en San Sebastián y haberlo visto protegido por policías en esos días terribles en que la ETA sacrificaba a las personas, y entre ellas figuraba, desde luego, en lugar principalísimo, Fernando Savater. Este es un ciclo sobre las culturas de la cancelación. No sé si ha llegado todavía a Madrid, a España, pero este es un movimiento que surgió en Estados Unidos hace algún tiempo y con bastante éxito. La traducción es literal, y en Estados Unidos ha sido sobre todo el desprendimiento de un movimiento feminista el que ha cancelado sistemáticamente, sobre todo en las universidades, pero también en las publicaciones periodísticas, a quienes ellos consideran sus adversarios. Sus adversarios, entre los que nos encontramos buena parte de los presentes esta noche, son gentes que defienden la democracia, es decir, el debate de ideas, aunque estas ideas sean muy diferentes y encontradas, pero quienes creen en la cancelación no creen en ese debate y persiguen más bien cancelar, es decir, sacar del campo del debate a todos aquellos a quienes discrepan con las radicales medidas que ellos defienden. Esta operación se ha hecho fundamentalmente en las universidades norteamericanas y en las principales. Incluso leí en estos días una nueva publicación americana que se llama Liberties y que es muy interesante, que contaba que una universidad que es como el símbolo del liberalismo en Estados Unidos, que es la Universidad de Chicago, había experimentado las operaciones de este grupo o movimiento que se llama el grupo que cancela a determinadas personas porque no están de acuerdo con sus ideas, no están de acuerdo con las cosas que ellos defienden y han optado simplemente por sacarlos del campo del debate y eliminarlos en cierta forma de una manera definitiva y radical. ¿En qué consiste el movimiento del grupo que cancela a estos individuos? Es un grupo generalmente de estudiantes que se preocupan de tener en cuenta a las personas que estas universidades invitan. Invitan porque son interesantes, porque son importantes en sus campos específicos, y se advierten entre estas personas a quienes ellos consideran enemigos, crean inmediatamente un movimiento de denuncia de determinados actos o expresiones o declaraciones en las que estas personas radicalmente disienten, discrepan de lo que defiende el movimiento de la cancelación. Y mediante operaciones que están perfectamente definidas y hasta diría escritas, poco a poco van creando en torno a esta figura con la que discrepan una sensación de incomodidad y luego de ataques muy directos a estas personas que normalmente se apartan
porque no tienen ni ganas ni estímulos para enfrentar a auditorios enardecidos que van no a discutir, sino a insultarlos. Esto ha ocurrido en muchas universidades, incluso en las universidades principales, y como les decía, hasta en una universidad considerada como un símbolo del liberalismo universitario, que es la Universidad de Chicago. El artículo celebraba con entusiasmo, por supuesto, que la persona encargada de hacer las invitaciones en esta universidad había sido cambiada, y había sido cambiada por un representante del grupo de la cancelación. De tal manera que nadie que haya recibido este humillante calificativo podría volver a aparecer en la universidad que muchos considerábamos el símbolo mismo del liberalismo en los Estados Unidos. Bueno, pues aquí vamos a discutir en estas sesiones que se inauguran hoy día sobre si los métodos y los argumentos del grupo de la cancelación son válidos. Desde luego que habrá representantes que van a defender los puntos de vista del grupo de la cancelación en estas sesiones, que, repito una vez más, ha organizado uno de los responsables de la cátedra que inauguramos esta noche, a ver si los argumentos son suficientes como para acabar con el diálogo, un presupuesto absolutamente fundamental de la cultura democrática, que es la cultura que defendemos y que yo tengo la impresión es lo que defiende gran número de españoles. Este diálogo se inaugura esta noche con Fernando Savater, que va a tener un encuentro con Paula Quinteros, una periodista muy destacada, que dirige un diario que tiene cada vez más lectores en España. Quisiera decir unas palabras sobre Fernando Savater, una persona a la que, y yo creo que muchos españoles admiramos mucho por su integridad, por el coraje con el que ha defendido siempre sus ideas, unas ideas que poco a poco han ido ganando terreno en España, aunque las defendía de manera muy solitaria en un principio. Y creo que, aunque no compartan estas ideas, todos los españoles admiran a Fernando Savater por la manera como las ha defendido, con un sentido, además, del humor que nunca ha perdido, incluso en los días más arriesgados que ha enfrentado. Y creo que Fernando es una de las personas que defiende la libertad y la democracia, de la que afortunadamente hoy día goza España, y por eso creo que tantos españoles o no españoles a Fernando Savater lo leemos y lo admiramos. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos esta noche. Pues, y con estas palabras, agradeciéndole una vez más a Villa Padierna a haber organizado estas sesiones, a Fernando y a Claudia, pues nada, me despido de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Mario. Gracias, Paula y Fernando. Hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Prensa, pilar orgulloso que lo ha sido siempre de la democracia, la Cátedra Vargas Llosa ha convocado a examinar el estado de la libertad de palabra en tiempos de limitación de libertades, de posverdades, de nuevos dirigismos tecnológicos o dirigismos paternalistas, de la reaparición del tabú y de los entusiastas del tabú, y de una industria del ruido general y del bulo que precipita al ciudadano en la descreencia, en el todo vale o en el todo es mentira. Este proyecto ha tenido sus dificultades, pese a que vivamos en una sociedad libre. No saben la cantidad de nombres que nos han fallado, que nos han cancelado. Les aseguro que preguntarse hoy por la libertad no está demasiado bien visto. Y yo, que trabajé en los regímenes comunistas, les diré que allí tampoco estaba bien visto. Con estas premisas y esta fecha que coincide con la hora más libertadora de Madrid, y aquí tenemos algunos representantes de la Comunidad de Madrid, gracias Toni Cantó por estar con nosotros, gracias. Esta mañana también el Ayuntamiento nos acogió muy generosamente en un debate de periodistas. En esta fecha, la Cátedra Vargas Llosa, que recoge y promueve en el mundo el legado cultural de nuestro premio Nobel favorito y madrileño vocacional. Con esta idea abrimos un ciclo sobre la cultura abierta y sus limitaciones crecientes, que se prolongará mes a mes, como ha dicho Mario, y ha sido adoptado con gran generosidad por el programa de la Casa de América, gracias a su director, Enrique Ojeda, y a su jefa de programación, Ana Pellicer. Y gracias especialmente al Santander. Y aquí quiero decir que sin el Santander la cátedra no hubiera existido en sus 10 años de vida. Gracias, Manolo Zendoya, gracias, embajadora Yuste, por vuestro apoyo a nuestra pregunta hoy por la libertad. No tenemos respuesta, tenemos preguntas. Contamos también con el apoyo decidido y mediático del Objective, una plataforma informativa joven, inquieta, decente, tan libre que no quiere muros, ni de pago ni de nada. Nuestras propuestas han sido esta mañana en el Ayuntamiento hablar de periodismo, ruido, posverdad y bulos, y también de censura y autocensura, porque la prensa debe autocriticarse a sí misma. En la sesión hoy de tarde, uno de nuestros grandes filósofos de cabecera que tiene España, Fernando Savater, un valiente, y la joven periodista e intrépida CEO del Objective, Paula Quinteros, otra valiente, han aceptado dirimir sobre la libertad y sus enemigos hoy. Informar, escribir, crear está cada vez más sometido a directrices, tecnologías, temores, moralidades y notoriamente a una gran falta de sentido del humor, de espontaneidad y de falta de verdad. Nos lo recordaba anoche Fernando Savater, de falta de verdad al mismo tiempo. Una tormenta perfecta de elementos confluyen en una era de incertidumbres que puede empezar a gangrenar nuestras libertades creativas. Creativa significa las series que vamos a ver en el futuro, la música que vamos a escuchar, las novelas que leeremos, la prensa que compraremos en los próximos 20 años. Las libertades culturales parecen en recesión y resultan cuestionadas crecientemente, como no se recordaba desde tiempos totalitarios. ¿Y por qué traemos este ciclo y este gran debate a Madrid? Lo sabe Toni Cantó, lo saben algunas autoridades, porque, como les recordamos, la libertad no es solo un eslogan que quiere Madrid y Madrid como ciudad singularmente abierta, internacional y libre. Madrid es un lugar cuya liberalidad no es ficticia, sino con raigambre y esperemos que con mucho futuro. Un futuro que lo ve hoy cada vez más también toda Iberoamérica, que mira a Madrid como una nueva luz. Así que en el Día de la Libertad de Prensa y de Palabra, la Cátedra Vargas Llosa quiere abanderar este foro de estudio para medios y agentes culturales. Insisto, tenemos preguntas, pero no respuestas, en torno a esta deriva de la libertad cultural que más bien promueva la cortesía y la civilidad en vez de la censura. Estas son las propuestas de discusión. Querido Fernando, querida Paula, creo que tenéis ganas de discutir sobre esto. Así que adelante. Fernando, tú que tienes más años. Bueno, vamos a ver.
Hay el tema que se ha propuesto se basaba en la libertad y, por lo tanto, también en las cortapisas que puede encontrar la libertad. Hay dos postulaciones que dicen que la libertad se consigue por medio de, en un campo de concentración tristemente conocido, el de Auschwitz, hay una leyenda que dice: el trabajo os hará libres, que evidentemente hoy leemos con una mezcla de indignación y de estupor, ¿no?, ante la pretensión de que en aquel lugar de esclavitud terrorífica se reivindicase nada menos que la libertad. Pero en nuestra tradición occidental, hay otra expresión que creo que esa sí corresponde realmente a lo que buscamos, que es: la verdad os hará libres. La verdadera libertad no puede separarse de la verdad. El problema que hoy presentan determinadas doctrinas, teorías, etcétera, es desdeñar los hechos y poner por delante los deseos, los principios, los afectos de un grupo de personas actuales. Es decir, personas actuales que se sienten dotadas de capacidad moral para juzgar lo que hacían hace 15 o 10 o 5 o 3 siglos las personas humanas. Esa es la primera falta de verdad, porque la verdad se basa también en unas circunstancias históricas. Es decir, hay cosas que son verdad en un momento determinado y que dejan de serlo con el tiempo, ¿no? Ustedes recuerdan el comienzo famoso de la fenomenología del espíritu de Hegel, que precisamente empieza haciendo ese ejercicio aparentemente pueril de decir: yo estoy en mi habitación y escribo en un cuaderno, ahora es de día, lo cual es una gran verdad. Espero simplemente que pasen 10 horas y se convierta en una mentira. Bueno, eso, es decir, eso ocurre efectivamente con la verdad y la mentira. La verdad y la mentira están sometidas también a circunstancias históricas, a momentos determinados. A veces le preguntan a uno: ¿usted defiende eso que dijo usted en tal momento, en tal otro, esa opinión? Y yo siempre contesto: con la fecha abajo defiendo todo lo que dije. Lo que no digo es que lo diga ahora. O sea, si usted me dice que dije eso y lee la fecha en que lo dije, ahí, digamos, lo defiendo. Lo que no defiendo es eso mismo, si tengo que defenderlo ahora como mi opinión actual. Bueno, yo creo que eso es algo que olvidan todas estas doctrinas de la cancelación, que aplican doctrinas actuales, prejuicios o juicios, lo que quieran ustedes, actuales, a épocas, a personajes, etcétera, que no lo han podido conocer. En fin, evidentemente hay una serie de personajes históricos, o sea, pienso, por ejemplo, en un personaje histórico especialmente importante en mi gremio, nada menos que Aristóteles, ¿no? Aristóteles, en la Ética de Nicomaco, se plantea el problema de si los esclavos son personas humanas o no. Los esclavos para los griegos eran personas que habían sido capturadas, es decir, que perdían su ciudadanía en otro lugar y por lo tanto, pues, para un griego ser humano es ser ciudadano, no ser una cosa biológica. Entonces, claro, Aristóteles se pregunta si uno puede ser amigo de un esclavo. Porque para Aristóteles la forma más alta de humanidad era la amistad. Entonces, ¿puede uno ser amigo de alguien que solamente es humano dudosamente? Y bueno, y Aristóteles no sabe resolver el asunto. Sabemos, eso sí, que cuando murió
dio la manumisión, es decir, liberó a todos sus esclavos, ¿no? Es decir, lo cual puede tomarse como si finalmente hubiera optado por considerar que uno podía ser amigo de un esclavo y que la forma mejor de ser amigo de un esclavo era hacer que dejara de ser esclavo, ¿no? Bueno, actualmente vemos una especie de turbión de opiniones que juzgan a personajes del pasado con baremos del presente y que impiden el conocimiento de la historia, porque la única forma que tenemos de saber si hemos progresado, si mejoramos intelectualmente, si nos hemos desarrollado en algún sentido positivo, es conocer el pasado, no cancelarlo. A mí no me ayuda nada en mi desarrollo moral cancelar a Atila. Quiero saber quién fue Atila, cómo vivió, por qué hizo lo que hizo y hasta qué punto nos hemos liberado de la huella que pudo tener entonces la violencia o la fuerza. Pero borrar del mapa a Atila no nos mejora en absoluto ni libera a nadie de ninguno de sus problemas. Por lo tanto, yo siempre aplicaría el criterio de verdad objetiva, no verdad sentimental, ¿no? Recuerdan ustedes muy bien un breve poema de Antonio Machado que dice: no tu verdad, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Es decir, a mí me da igual que tú consideres, oiga, es que yo considero que es una vergüenza que Fray Junípero Serra en California. Mire, bueno, eso es una opinión suya. Yo lo que quiero saber es quién fue Fray Junípero Serra y qué hizo, dónde lo hizo. Y eso no hay que tacharlo, hay que entenderlo. La historia no hay que tacharla ni cancelarla, hay que comprenderla. Y lo demás, pues es ganas de, digamos, de retroceder, no de avanzar. Pero claro, si todo el conocimiento se convierte en una cuestión puramente subjetiva, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me parece que está bien. Y eso se impone a todo el pasado, como si todos los seres del pasado tuvieran que ser esclavos que dijeran, bueno, pues nada, si a este señor del siglo XXI le molesta lo que yo hice, pues me borro, perdone usted, no existo, haga usted lo que quiera. Bueno, eso es un poco lo que hoy estamos viendo como algo normal y sobre todo como un progreso. O sea, ese borrar las opiniones parece un progreso porque aplicamos a unas personas que tuvieron sus valores, sus principios, etcétera, les aplicamos los valores o principios de otra época que, por supuesto, son a veces tan discutibles como los mismos de aquella época que hubo, ¿no? Recientemente ha vuelto a caer en mis manos un librito que tuvo su importancia en su día y que yo, pues, incluso por amistad con el autor y tal, pues leí con interés, ¿no? Que es La carta a Franco de Fernando Arrabal. Bueno, es un texto muy de su época, muy de su momento, que despertó una serie de controversias, que fue amparado en Francia por escritores importantes como Samuel Beckett, Ionesco, etc. Pero repasándolo, hay cosas, pues, evidentemente, que responden a la época y al momento y a lo que era mucho, pues, nuestras preocupaciones y también nuestras supersticiones, ¿no? en la época. Pero lo curioso es que hay una protesta muy fundada de Arrabal diciendo que, claro, hay una serie de autores que van, pues, desde Jovellanos y Alberti, no sé qué, una serie de autores españoles que son españoles y no españoles, no digamos Voltaire, etcétera, que en la educación española de la época franquista son aniquilados, borrados, presentados como monstruos espantosos, etcétera, etcétera. Y claro, al leerlo, yo estaba diciendo, bueno, esto vuelve a ocurrir. Esto vuelve a ocurrir. O sea, personajes como Voltaire o como otros personajes históricos vuelven otra vez a ser cancelados por ignorantes y por brutos. Lo mismo que pasó en el franquismo. O sea, lo mismo que en el franquismo, porque no coincidían con los principios de una grande y libre de aquella época, se cancelaba a una serie de autores, hoy
porque no responden a los prejuicios animalistas, feministas, de género, etc., bueno, pues hoy se cancelan otros autores. Bueno, eso, que uno tenga prejuicios puede ser más o menos malo. Que esos prejuicios impregnen la educación, que esos prejuicios impregnen las leyes, como está pasando en España en este momento. Eso me parece muy grave. Porque, claro, no solamente tenemos que defender a los autores y a los principios de la cancelación que quiere borrar todas las ideas y todas las visiones del mundo que no comparte. Es que es verdad que además se están imponiendo ideas que haríamos bien en excluir de la educación. La educación no se puede convertir en decirles a los niños, a los neófitos, lo que en ese momento quieren una serie de ideólogos. La educación está para transmitir verdades, para transmitir hechos, para transmitir una interpretación de la realidad basada en los conocimientos de la época, que evidentemente siempre son transitorios y se pueden cambiar, pero no en los prejuicios de la época. O sea, es decir, hoy todavía podemos leer a historiadores de hace muchos siglos que responden y que nos informan de la verdad porque informan de hechos, no de prejuicios. Mientras que, en cambio, hay historiadores que escriben ayer mismo y que ya no los podemos leer porque lo que transmiten son prejuicios. En fin, yo simplemente era la idea que les quería proponer a mi compañera de mesa y, por supuesto, a todos ustedes. Yo lo que quisiera proponer es ese principio paulino que dice: la verdad os hará libres. La verdad no os cancelará. La verdad no os encerrará en ningún círculo, sino que os permitirá entender lo que ha venido y lo que ha pasado. Y no sé, ahora sigue tú. Pues parte de lo que nos trae aquí, además que es un día maravilloso, ¿no? Porque realmente estamos aquí, no sé si todos estaban conscientes de que estamos de alguna forma celebrando el Día de la Libertad de Prensa, y el hecho de que estén escuchándonos quiere decir que es parte del celebratorio, ¿no? Que es algo que yo, pensando ahora en Casa América y que hablaban de The Objective, me parecería muy injusto no nombrar que yo creé y también sigo dirigiendo un medio en Venezuela que fundé en el año 2005 y que se ha ganado un par de premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, y que este día estar aquí y no dedicárselo a los cientos de periodistas que han arriesgado realmente allí su vida, ¿no? Porque más que una cancelación moral, allí realmente ha sido un peligro físico, así que me alumbró leer Casa América, así que me parece un día muy oportuno. Retomando lo que decía Fernando, el tema del fenómeno que queremos estudiar y el que queremos entender mejor para poder de alguna forma combatirlo de la manera más inteligente, de las luces, de las razones, es el woke culture, ¿no? Y como decía don Mario, es cierto que la mayoría de las traducciones que se han hecho al español son prácticamente literales, pero es muy difícil no hacer a la cancelación, ¿no? Que es el cancellation, y a estas cosas como del despertar, pero bueno, se queda al final como en este woke. Y dentro de esa cultura de cancelación o woke culture, que sería lo que realmente apadrinaría todos estos males, estaría reescribir la historia, que además es un oficio que le encanta a todo jefe totalitario, ¿no? Que es lo primero que hacen, ¿no? Que cambian desde los símbolos, los signos, y reescriben la historia a su mejor conveniencia. Luego está no solo eliminar el mensaje, sino eliminar el enemigo, que yo creo que es el gran peligro al que estamos ahora sometidos, que en ese escarnio público, en las redes sociales, no solo es el mensaje, sino es la cancelación, la eliminación, la vejación sin ningún tipo de limitación, no prescinde el crimen en ningún momento, porque además no está llevado a cabo por un procedimiento legal, sino que es algo muy tribal
que va de ellos y nosotros el enemigo muere, por lo tanto el mensaje muere, y la división de poderes no siempre es suficientemente eficaz y sólida para detener el peligro que esto podría significar para la democracia. Por eso y muchos y todos los espacios de debate son importantes, porque la participación ciudadana para defender la democracia, que es lo que está en riesgo con esta cultura, que a veces la vemos muy de frente, pero a veces también es un poco silenciosa, porque son entes muy poderosos, no solo pequeños y sectarios, sino a veces mayoritarios y poderosos, que incitan a la división y por ende a la crispación, y luego al odio, y del odio la violencia, y de la violencia el poder tener todo lo que nos da el beneficio de vivir libres, iguales, no identitariamente, y pro-democrático. Es un tema que me parece fantástico. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a The Objective de participar y de apoyar en todo lo que se pueda en este ciclo y los que vendrán. También me sorprende mucho, ¿no?, lo que decías, ¿no?, que sin entrar en mayor detalle, solamente hacer este acto, en el cual agradezco la presencia de cada uno de los que están sentados en cada una de las sillas, ya es complicado, ¿no? Pareciera que estamos en algo muy libre y muy plural, pero no es tan sencillo. Sencillo, como decía Ramiro de Fernando, que sí respondió inmediatamente, ¿no?, a la convocatoria, y aquí está, y para todos es un honor realmente. No sé, pregúntanos cosas para seguir. Bueno, sigo contigo porque hay verdades para ricos y para pobres, hay libertad para ricos y para pobres. Paula viene de un continente iberoamericano que amamos, con unas circunstancias muy distintas que enfrentan los periodistas, los escritores, los intelectuales. Han confrontado todo tipo de censura. También en otras zonas del mundo, Lenin, de modo apócrifo, al parecer, decía: una cosa es la libertad y otra los huevos fritos, en el sentido de que sí hay o no hay problemas de ricos y problemas de pobres referido a la verdad y a la libertad. Bueno, claro, yo suscribo completamente la famosa boutade de Anatole France, que decía: hoy la libertad es la capacidad que tienen tanto los pobres como los ricos de dormir bajo los puentes. Bueno, claro, sí, efectivamente, tanto los ricos como los pobres tienen la libertad de dormir bajo los puentes, pero solo los pobres necesitan dormir bajo los puentes, los ricos no. Entonces, una libertad que prescinde de sus condiciones y de sus necesidades económicas, sociales, históricas, es una broma, no es una libertad, ¿no? Es ese trabajo os hará libres que venía en el campo de concentración, no. El trabajo en una sociedad civilizada, desarrollada, con respeto a los trabajadores, a sus derechos, etcétera, etcétera, sí es una de las condiciones de la libertad, pero la libertad en un campo de concentración llevado por un grupo de psicópatas salvajes, evidentemente no es una forma de libertad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera defender la libertad y sus circunstancias. Y claro, la circunstancia obviamente es que, bueno, hay dos visiones del mundo. Una, la visión de los que tienen que resignarse al mundo que se les impone, y otra, la visión de los que pueden decidir cuál es el mundo existente. Por supuesto, a veces el mundo mayoritariamente aceptado no es más real, sino que hay una visión crítica de ese mundo y un pensamiento crítico que dice no es cierto. Recuerden ustedes en el Juan de Mairena de Antonio Machado, el apotegma, el primer tomo me parece que dice: la verdad es lo mismo la diga Agamenón o su porquero. De acuerdo, dice Agamenón,
No estoy de acuerdo, dice el porquero. Es verdad, la verdad no es la misma, la haría Agamenón a su porquero, porque el porquero puede no tener opción para elegir cuál es la verdad que quiere defender, ¿no? Entonces, nosotros vamos a defender la verdad puliéndola y limpiándola y haciéndola lo más objetiva posible, porque esa objetividad es la que le quita la carga subjetiva, que es la que hace que Agamenón y el porquero piensen diferente. Es la subjetividad la que hace que Agamenón y el porquero vean una realidad distinta. Si la vemos objetivamente, efectivamente será como para ambos la misma, ¿no? Paula, tú vienes de otro continente. Sí, ¿Estos son problemas de sí, ricos? yo lo que no quiero es desviarme, porque además la libertad, la igualdad entre la pobreza y la riqueza, bueno, creo que nos dejaría mucho de qué hablar. Pero en este caso, y yo creo que en la teoría de la cancelación y de esta cultura, de este despertar, de lo cual sí habría que rescatar algunas cosas, pocas, porque muchas están ideologizadas, y normalmente las que rescatamos tienen que ver más con nuestro marco jurídico. Es decir, cuando juiciamos de alguna forma a alguien, si es injuiciable, es porque realmente llevamos a la palestra pública a alguien que podría ser enjuiciable, ¿no? Pero todo lo demás de lo que estamos hablando, de un poco de la cancelación, aquí los pobres y los ricos en esta cultura se mezclan mucho y son utilizados como armas, ¿no? El mayor ejemplo es Rusia puntualmente en los últimos 10 años, y se ve muy bien la utilización de unas fuerzas muy perversas, algorítmicas, pero desde una inteligencia humana, en donde se han metido no solo en conflictos o en procesos muy marcados para nosotros, como podría ser el referéndum del Brexit, Cataluña, y la primera elección, o sea, la elección de Trump, pero también en temas más divisorios, ¿no? Como decía antes, a llevar crispación. Y ahí hemos visto, vamos a decir, una homogeneidad del mensaje, porque es más fácil luchar al enemigo y eliminar el otro cuando la complejidad se elimina. Y para muestra de esas pocas cosas que pueden unir a los pobres y a los ricos, están las teorías conspiratorias, que son las que se han creado para dividir, para crear esa crispación. Puede ser que Obama no nació en Estados Unidos, puede ser cualquiera de las que hemos escuchado, ¿no? Si un asesinato, bla, bla, bla. Normalmente son simples y no ocupan más de 2 líneas o la mitad de un tweet, y son capaces de unir a personas que necesitan de alguna forma o tienen en su personalidad esa predisposición autoritaria que hablan algunos sociólogos, que a veces hasta 1/3 de la población de un país la puede tener, y que esa predisposición totalitaria puede perfectamente llevar a nosotros a asimilar mensajes que son más homogéneos, menos complejos, y que de alguna forma somos más manipulables. Y en ese sentido es un gran problema que estemos expuestos dentro de las redes sociales, Twitter, ahora que se ha hablado mucho, pero bueno, al final no por nada alguien invirtió lo que invirtió, porque sí es una aldea global nueva, en donde lo que se ve imponiéndose es una nueva moral y creo que lo dijiste tú en algún artículo, Ramiro, un nuevo puritanismo, ¿no? Que también podría ser una burocracia no liberal, y cuando tú mezclas la burocracia no liberal con este nuevo puritanismo, lo que hay es una sed absoluta por sangre. Y cuando la gente quiere sangre, ahí es donde, como decía antes, peligran hasta las divisiones de poder en los países más democráticos. Y como se hacía en otros tiempos, que no se decía el despertar de ahora de las jóvenes generaciones, se decía, es que tú todavía no has tomado conciencia, que era una manera de excluirte del debate. Tú, el día que tomes conciencia de tu realidad, era un modo de hablar muy de los años 50 y 60, entonces entenderás todo, o sea, entonces estarás en nuestra trinchera. Hoy también se pide un poco ese mismo tipo de acto de fe, de tomar conciencia o despertar, lo que piden las nuevas generaciones. Los demás no sienten porque todavía no han tomado conciencia. Bueno, es verdad, no vamos a decir que todo monumento, toda celebración del pasado
debe ser aceptada acríticamente, ¿no? Yo creo, en fin, Walter Benjamin escribió famosamente aquello de que todo documento de civilización es también un documento de barbarie. Y es verdad, es decir, los avances civilizatorios se han pagado a veces en un precio de barbaridades en otro orden, otro nivel, ¿no? Por ejemplo, pues, yo reconozco que las estatuas y las celebraciones de un rey como el rey Leopoldo de Bélgica, que impuso un tipo de colonialismo, de una crueldad, bueno, Mario ha escrito estupendamente sobre el tema, ¿no? Digamos, el colonialismo brutal que representa la figura de Leopoldo II, que, bueno, otros lo ven como un civilizador, pero en realidad era un explotador y un extorsionador de la peor especie. Es verdad que las estatuas que lo celebran, en fin, yo no me descubro cuando paso delante de ellas, ¿no? Por otra parte, claro, sería absurdo tratar de evitar olvidar que eso ha existido y que ahí está, y que si la estatua puede celebrarle, nosotros simplemente lo que hacemos es recordarle para no imitarle después. Lo mismo ocurre en España con los monumentos dedicados al general Franco, ¿no? Pues bueno, hay lógicamente los que hemos padecido la dictadura de Franco y no simpatizamos precisamente con lo que allí ocurrió, pues no es la escultura que queremos tener a la ventana de nuestra casa, ¿no? Aunque incluso en una vida larga como la de Franco hay etapas distintas. O sea, si se va a África, allí en Melilla hay un monumento a él cuando él era un coronel de la Legión. En ese momento todavía, es decir, era visto como un héroe por sus compañeros y no era un dictador ni nada tal. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, conservamos la estatua del Franco coronel y en cambio quitamos la del caudillo, porque la del caudillo ya se había convertido en otra cosa que atentaba contra la libertad de muchos, ¿no? Esos son verdad que son problemas que hay que preguntar. Yo por eso creo que conservar un recuerdo razonable del pasado, es decir, no todo recuerdo tiene que ser celebración del pasado, o no, incluso no toda celebración del pasado tiene que ser celebración total del pasado, sino reconociendo sus limitaciones, no digamos los inagotables debates sobre el descubrimiento y la colonización de América. Pues, bueno, tan absurdo es decir que los españoles y en general los europeos que fueron a América eran unos chacales sedientos de sangre y de oro que devoraron a los pueblos indígenas, como decir que eran unos benditos de Dios que lo único que querían era acercarlos al cielo. O sea, las dos cosas son inexactas, incoherentes, etc. Y es importante el estudiarlas y contextualizarlas. O sea que el problema de estas actitudes radicales, como la cancelación, etc., es que evitan el debate racional sobre las cosas. O sea, si un señor va y tira las estatuas sin dar pie a que uno hable de ellas, bueno, está simplificando el problema de tal modo que no está ayudando a entender nada, sino que al contrario, cada vez será todo más complicado y más confuso, porque entonces habrá otro que responda levantando una estatua más grande y diciendo que sí, que él, y así no nos entenderemos nunca. Entonces, yo creo que es importante conservar el contraste de verdades. Pasa, por ejemplo, con los libros, ¿no? Los libros, prohibir un libro es inferior a escribir otro contestándole. Oscar Wilde decía, más del 80% de nuestra civilización se basa en libros que fueron prohibidos. Hay libros que fueron prohibidos y ahí se basa nuestra civilización, en el contraste, en la controversia de esos libros. También a veces pasa con los documentos y con los monumentos históricos. O sea, las pirámides las hicieron esclavos que arrastraban piedras mientras un cómitre estaba con un látigo y esto para levantar una tumba para un faraón. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Volaremos las pirámides? ¿Olvidaremos que existieron los faraones? Bueno,
es verdad, yo no quisiera que hubiera personas obligadas a hacer pirámides ahora para nadie, pero por otra parte eso fue una fase histórica que podemos intentar entender. Y así tantos palacios, tantas obras extraordinarias son obras que han surgido pues a veces de la coacción y de la imposición, y sin embargo son obras extraordinarias. No quisiéramos, o sea, en un museo entrar a saco y prender fuego a todas las obras que nos parece que responden a épocas no totalmente liberales de la historia, ¿no? Sí. Impedir el debate, Paula. Sí, solo para una cosa, humilde complemento en torno a la cultura de la cancelación, que además todo eso se hace más grave porque justamente está basado en el no poder hacer ningún tipo de matiz, en la rigidez del prisma, en cómo podemos ver todo, y para colmo de males, en la brevedad. O sea, que todo esto además es denunciado, o sea, grandes obras literarias son denunciadas en 140 caracteres, ¿no? Entonces hay una cancelación sobre una historia y sobre unas grandes obras en una brevedad, sesgadas absolutamente y con una intención de provocación, con un fin último de la eliminación, ¿no? O sea, con lo demás hay una violencia que puede estar más o menos disfrazada, pero allí está, ¿no? Y el peligro es ese, ¿no? Justamente la pérdida de nuestra historia y de nuestra esencia. ¿Decías, perdón? No, me gusta decir, decía Fernando que es más fácil cancelar un debate que construir un argumento para rebatir esa idea. Detrás de esa facilidad no hay un infantilismo moral por el cual, si no discutimos de nada, mejor. Si así no tengo que construir mi argumento ni siquiera en contra. Este tema no conviene. Al decir no conviene, significa que no se va a tratar. O sea, yo paternalísticamente retiro el debate de la sociedad o de un grupo de amigos o de una... de tal forma que al final se extiende una moralidad infantil, un poco de Walt Disney, de que las cosas tienen que acabar de un modo apetecible y no tocar. De hecho, hoy día se dice mucho, la gente ya no discute, solo se reúne con gente que piensa lo mismo que ellos. Claro, es que, vamos a ver, la cultura, o sea, ser culto es saber que uno no es el primero que ha vivido en el mundo. O sea, la base de la cultura es saber que el mundo no empieza con uno, sino que viene de muy atrás, ha pasado por incidentes muy diversos, y todo eso tiene que tomarse en cuenta cuando decimos yo soy humano. La frase famosa del personaje de Terencio, soy humano y nada humano me es ajeno, lo que quería decir es yo soy humano y sé que la humanidad no es una cosa que he inventado yo. No es una novedad que he inventado yo, o dos amiguetes, o mis colegas, o mi pandilla. La humanidad viene de mucho más atrás e impone de alguna manera unos miramientos respecto a lo que tenemos que considerar humano. Entonces, eso es fundamental. Es decir, entonces, claro, en lo que hoy se ve es gente que dice, a mí la cultura no me importa. Lo que importa es lo que hoy cuenta para nosotros. Bueno, eso es borrar la cultura, o sea, borrar la base misma, la profundidad de la humanidad. O sea, la humanidad, si quieres, por poner un ejemplo un poco burdo, es un iceberg en el cual hay un octavo, ¿cuánto es? Un séptimo, no sé, lo que sobresale de la superficie, y luego todo lo demás está por debajo. Entonces hay gente que dice, no, yo solo quiero lo que sale del agua. Todo lo demás, y es que sin lo demás no hay iceberg. El iceberg flota gracias a que tiene una enorme parte sumergida y una pequeña parte exterior. Hay una serie de cosas, pues, en temas, por ejemplo, en que todos, digamos, hoy estamos, creo, afortunadamente de acuerdo. Un hombre que mata a su mujer porque cree que es traidora o por celos, etc., pues, en fin, es algo que ninguno excusamos. Pero entonces, ¿qué haremos? ¿Cancelar Otelo, por ejemplo? Yo reconozco que cada vez que veo la tragedia de Shakespeare y veo Otelo, la escena final, cuando Otelo, en fin, va a estrangular a alguien dándole un beso,
A mí me hace llorar, todas las veces que la veo me hace llorar. Entonces, ¿qué haremos? Digo, nada, no me lo cuente usted, no quiero saberlo. No, bueno, no, es que hay que saber que avances como los que hoy tenemos, de que efectivamente los celos no justifican ningún maltrato y no digamos un crimen, vienen de una evolución en la cual está inscrita, por ejemplo, la reflexión del propio Otelo. O sea, que efectivamente cae en una trampa mortal por amor. Pero bueno, pero el amor también tiene trampas mortales. Y eso hay que saberlo. Si creemos estas visiones actuales que a mí, no sé si me hacen reír o llorar también, no hay eso del amor romántico es muy peligroso. Digo, hombre, el amor romántico es muy peligroso. Ya a lo largo de la historia se ha visto que efectivamente es muy peligroso. Ahora, hay que suprimirlo, ya hay que olvidarlo. No, que no haya, no simplemente que haya arreglos semanales, no, que no haya amor romántico. ¿No? Bueno, yo creo que, es decir, es una vida desprovista de su profundidad y por lo tanto desprovista de humanidad. O sea, no es una vida mejor, más limpia y más pura, es una vida más trivial y por lo tanto más expuesta a caer en manos de tiranos. Y yo más que algo infantil lo vería como o sea, conformismo y comodidad, ¿no? Comodidad de pronto de algún profesor que dice, mejor no voy a hablar de Lolita porque lo voy a suprimir este semestre, no vaya a ser que me vayan a demandar porque miré aquí a la niña mientras estaba comentando la página 32. ¿No? Y luego conformidad, que va un poco alineada a lo que podían ver ya algunos intelectuales antes de los terrores del siglo XX, cualquiera que quiera escoger cuál, pero que decían, no, mira, aquí se están llevando a esta gente del tren, pero o sea, yo mejor a lo mío, ¿no? A mi casita, tal, no, yo mejor a tal. Entonces eso es ya me conformo y lo otro me acomodo, ¿no? Me acomodo y el acomodamiento y la conformidad pueden tener, yo creo que motivaciones de miedo, que pueden ser encarcelamiento, tortura, muerte, y también pueden tener lo que realmente ha motivado tanto pre-terrores como motiva ahora, realmente la presión social, ¿no? La presión social que ha sido dinamitante para la verdad, ¿no? Y que yo creo que ha limitado a muchas personas a expresarse. Y ahora con el miedo de ser eliminadas, y cuando hablamos del temor de la eliminación, hablamos de personas que tienen miedo a decir algo que realmente no solo tenga unas consecuencias de bullying, sino que realmente le puedan limitar su vida productiva y su felicidad. Sí, yo no sé si aquí tienen ustedes todavía amigos que piensen distinto que ustedes. Bueno, espero que sí. Eso antes estaba muy de moda en época, ¿no? Tener amigos que piensan distinto era interesante, ¿no? De hecho, yo creo que viene de los antiguos griegos y lo incorpora luego el cristianismo, la necesidad del otro. El otro es el que te hace entender cómo eres tú. Hemos pasado de la necesidad del otro como espejo para entenderme yo a la necesidad de suprimir al otro porque no quiero ni siquiera que me refleje. La lección fundamental, aparte de otras que se pueden sacar, de la filosofía griega, ¿qué es la filosofía? Es decir, cuando se dice filosofía griega es una redundancia, porque en otros países, la India, China, etc., hay sabiduría, pero filosofía no hay más que en Grecia y toda la filosofía es herencia de la filosofía griega. Entonces, en Grecia, la novedad de la filosofía griega es que, como muy bien señalabas, el otro es imprescindible. O sea, Sócrates es un señor bajito que se paseaba por la plaza hablando con la gente. No es un maestro zen que esté en una cueva metido, callado, y que tengan que venir los discípulos a gatas andando para oírle y él les dé con un bastón y entonces tengan un satori y de pronto vean no sé qué. No, es decir, eso es otra cosa. No sé si es mejor, peor, pero desde luego no. La filosofía hace imprescindible al otro, al que te lleva a la contraria, al que te dice, pues mira, no, o sea, yo creo que tú estás trivializando, creo que eres como un niño, como le dice Caliclés
en el Gorgias a Sócrates, ¿no? Dice, eres como un niño que está siempre, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo demás de allá? Eso está bien cuando tiene unos 7, 8 años. Pero cuando eres un viejo, ya que te estás cayendo de viejo, ¿qué es eso de estar preguntando qué son las cosas? La filosofía es, decía Platón, jugar en serio. Es decir, lo que los niños hacen lúdicamente, nosotros lo hacemos deliberadamente creyendo que es más importante que el propio trabajo serio, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se quiere cancelar. O sea, no, nada de preguntar, nada de dialogar, nada de discutir. Hay un grupo que tiene la verdad de hoy, que a lo mejor dentro de 3 días es otra, pero en fin, la verdad de hoy ya la tenemos. Sabemos lo que hay que pensar del sexo, de los animales, de la guerra, de todo lo que tú quieras. Y ya como ya lo sabemos, entonces todo lo demás tiene que ser cancelado. Pero lo que peor es que tiene que ser cancelado de la calle y tiene que ser cancelado de la escuela. Porque claro, a mí, sinceramente, como educador, lo que me horroriza es que toda esta sarta de barbaridades, de atropellos a la civilización, estén implicándose en leyes y convirtiéndose en leyes y alguien crea que es un avance, digamos, legal el aplicar esas cuestiones a la educación. Paula. Bueno, totalmente de acuerdo. Hoy hay un nuevo dirigismo aceptado. No sé si porque nos hemos vuelto más infantiles, esperamos que el gobierno nos diga qué hacemos bien o qué hacemos mal, que las grandes empresas se preocupan en decirnos lo que debemos hacer, las nuevas tecnologías nos preparan un marco, nos estamos volviendo más indemnes, más esperamos un padre que nos diga cada vez. De hecho, desde que volví a Madrid, con frecuencia me encuentro a veces en una cena en la que personas como ustedes, perfectamente preparadas, formadas, con títulos universitarios e idiomas y tal, a la hora de expresar su opinión dicen, bueno, yo no sé si hoy día se puede decir esto así. Y yo lo primero que diría es, diga usted lo que quiera. Usted ha ido a la universidad. Usted si no se puede decir, o sea, razón de más no tenga para miedo, por no decir. tenga temor a expresar su opinión. Pero es ya hasta una muletilla. Pero yo creo que, yo sé por qué me escucho doble, yo creo que tiene que, o sea, que siempre hemos sido, ¿no?, la humanidad un poco paternalista, o hemos esperado la guía. Creo que la diferencia ahora tiene que ver un poco con esa que decía antes, ¿no?, con esa burocracia no liberal y con ese sentido de unos nuevos códigos morales y de unas reglas que no coinciden con la ley y no necesariamente están escritas. Entonces, con lo cual la gente se pregunta, ¿puedo? ¿Estará bien? ¿Dónde está la guía? Porque es que realmente la guía no está. Y la guía va cambiando. O sea, hace 5 años, hace 10 meses y hoy, con relación a la semana pasada, las reglas son distintas. Entonces, la gente va perdiendo, sobre todo, lo comentabas antes cuando estabas en el podio, una de las cosas que podría matar nuestra comunicación, vamos a decir como el media del mundo, las artes, las humanidades, que es si matamos la espontaneidad. Y si la gente está preguntándose explícitamente o internamente, ¿puedo o no puedo decir algo? Y se está autoanalizando y se pierde la espontaneidad, lo perdemos todo. Entonces, ese es el riesgo y eso es lo que tenemos que defender. Cuando hablamos ahora de la batalla cultural y la batalla de las ideas, lo que tenemos que rescatar es eso, es que la humanidad, entre otras cosas, no pierda su espontaneidad. Hay espacio para batalla de las ideas. Hubo una cosa que se llamó la contracultura, no sé si lo recordáis, ¿no? En los años 50. ¿Hoy existe contracultura o la gente espera que se le diga que debe pensar, bueno, es que, claro, decir, escribir? Si uno, digamos, no hay avance cultural si hay un miedo a las ideas, eso es evidente. Por otra parte, no está mal saber que las ideas son algo peligroso, poderoso y peligroso, ¿no? Thomas Carlyle contaba el caso de una señora que frente a él
se burlaba de las obras de los enciclopedistas, ¿no? De las obras de Voltaire y de Rousseau, y decía, pero todo eso, ¿a quién le interesa? ¿A quién ha leído eso? ¿Qué? Y entonces le dijo Carlyle, mire, señora, ¿ve usted esos libros? Eran los volúmenes de la enciclopedia. La segunda edición de esos libros se forró con la piel de los que se habían reído de la primera. Bueno, es verdad que, quiero decir, hay ideas, o sea, hay gente que se lo tomó en broma y es en serio. Entonces, los cuentos, por ejemplo, los cuentos de hadas, ¿no? Yo no sé si hoy hay cuentos de hadas ya con tanto Instagram. Bueno, los cuentos de hadas presentaban perplejidades ambiguas, ¿no? Ambigüedades. Por ejemplo, ya en la época de Chesterton, etcétera, o sea, en comienzos del siglo pasado, ya había gente que decía que eran cuentos muy brutales, muy crueles, ¿no? que el cuento del ogro al que lo matan y lo no sé qué tal, pues eso en el fondo es una forma un poco de brutalidad. Entonces decía Chesterton, no, los cuentos no elogian la violencia y la crueldad, porque si elogiaran la violencia y la crueldad siempre ganaría el ogro. Es decir, que gane el sastrecillo valiente quiere decir que no es la violencia y la crueldad lo que mueve el mundo. O sea que aunque nos parezca que eso es lo que mueve el mundo, en el fondo gana otra cosa, que no es eso, ¿no? Y bueno, ese es uno de los temas de los cuentos. Uno de los temas de los cuentos de hadas es que la violencia como tal no siempre resuelve las cosas, que a veces hace falta tener un tipo de distanciamiento, una magia. O sea, que hay una magia que vence a la violencia y esa magia se llama civilización. Entonces, bueno, vete tú a decir esto a los de Instagram. Pues va pasando el tiempo, podríamos seguir hablando toda la tarde. Yo quiero lanzar una última pero necesaria, una pregunta humana, muy humana, demasiado humana, pero de la que vivimos todos. Nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. Hubo un tiempo donde no se podía hablar de sexo. Bueno, ese tiempo es ahora, que de nuevo no se puede hablar de... La pregunta es, Fernando, en la universidad, o tú, Paula, ¿os quedáis a solas en un despacho con una persona de otro sexo? ¿Subís en el ascensor o esperáis que pase? ¿Hay un nuevo temor a afrontar ese ámbito de la corporeidad o de la afectividad humana? Que empiece Paula. Yo voy a empezar para que pueda cerrar don Fernando y le podamos aplaudir, porque tendría poco sentido que fuese lo contrario. Yo siempre le digo, y creo que aquí hay compañeros, porque soy muy cariñosa, digo, no me demanden. Eso es todo. Bueno, en fin, será evidente que ha habido y que hay casos de profesores, por ejemplo, digo profesores porque la vida en la universidad es la única que conozco yo, desgraciadamente, que hayan abusado de su puesto, de su situación, etcétera, para granjearse algún tipo de provecho respecto a una alumna. Yo solo puedo decir, digamos, desde mi experiencia, que siempre que se han intentado hacer un abuso para subir una nota, etcétera, ha sido la alumna y no yo el que la ha planteado. O sea que la idea, el juego viene de los dos lados. O sea, la idea, efectivamente, hombre, es verdad que es más bonita la seducción de la alumna que el poder del catedrático. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero ese tipo de procesos, hay civilizaciones, por ejemplo, yo, la sorpresa cuando fui a dar clases en Estados Unidos, etcétera, claro, era esa idea de que en una situación de un cierto ligue, romance o como quieras decir, uno tenía que estar preguntando constantemente a la otra persona si le gustaba lo que estabas haciendo. ¿No? ¿Te importa que te ponga una mano en la rodilla?
Oye, por favor, ¿puedes firmarme aquí en este documento que no te importa que te toque la oreja? Bueno, yo, sinceramente, quizá porque venimos de un sitio en que esas cosas se suelen resolver de una manera personal. Es decir, bueno, efectivamente, hay brutos, hay bárbaros, lo mismo que hay también personas que abusan de su encanto, eso es evidente. Pero que en general la dialéctica civilizada es convertir esas cosas en un toma y daca que es las relaciones humanas. O sea, las relaciones humanas no están basadas exclusivamente en el poder ni en la seducción, sino en una mezcla que junta todas esas cosas, que hay unas personas que manejan muy bien y otras que manejan muy mal. Vamos, yo me apunto de los que la manejan mal, porque no he manejado mal durante toda la vida, pero hay quien lo maneja muy bien. Entonces, el hecho de convertir en delito, en crimen, etcétera, lo que es torpeza, no creo que sea un progreso, realmente. Todas estas dudas son nuevas, no hubieran existido en los años 90, en los años 80. Éramos más libres, entramos ahora en un ciclo más puritano en que la palabra nos importa muchísimo, la presencia de otra persona nos importa mucho, la marca económica de una empresa nos importa mucho, todo hay que mirarlo con lupa. ¿Somos más cursis? Yo creo que somos bastante iguales, pero tenemos dos enemigos nuevos, que es el anonimato y la difusión masiva. Entonces lo empeora bastante. Fernando. Mira, yo estaba en Milán cuando hubo, hace muchos años, 20 como pocos. Hubo un escándalo porque el alcalde de Milán, que era de un partido extremista, etcétera, trató de una manera indigna a un grupo de inmigrantes que habían llegado. No recuerdo exactamente las circunstancias, pero fue un escándalo porque los trató de una manera vergonzosa y hubo una rebelión, en fin, la gente protestó. Entonces se preguntó, y yo estaba en un congreso con Umberto Eco y preguntaron a Humberto, ¿qué cree usted que había que decirle a ese alcalde? No sé qué. Y Humberto dijo, mire, ese alcalde ya es un señor hecho y derecho, más bien mal hecho, pero ya yo no le tengo que decir nada ni voy a decirle nada. Yo lo que quisiera es saber lo que hay que decir a los jóvenes para que cuando crezcan no voten alcaldes como ese, para que ese alcalde no vuelva a salir elegido, para que voten a personas que tengan otros criterios. Y por eso es importante la educación. O sea, la educación es fundamental. O sea, yo lo único que diría es no consintamos que la educación sea la sede de la intransigencia, de la incultura, de la cancelación, etc. No, que los prejuicios de unos pocos, por muy activos que sean, no tiñan y trastornen toda la educación de un país. Sí. Bueno, queridos Paula y Fernando, muchas gracias por la valentía de abrir este melón que la Cátedra Vargas Llosa quiere abordar, quiere estudiar. Tenemos muchas preguntas, intentaremos ir recabando respuestas y creo que es un tema que importa, creo que privadamente en los pasillos y en los bares se discute qué está pasando con muchos de estos, con la dominación del lenguaje, con el dirigismo tecnológico, con las relaciones entre distintos géneros. Gracias por estar con la valentía de abordarlo y iremos mes a mes abordando el pulso de cada una de las libertades culturales a fin de saber cómo van a afectar a la cultura del futuro, porque lo que hoy se escriba de una manera o de otra, lo que hoy se filme, las canciones, la música que hoy se escriba, estará muy determinada por el margen de libertad con que se haga o el margen de temor
que hoy vemos que se empieza a introducir. Así que esperemos que sigáis escribiendo los dos con la misma libertad y que el temor no haga mella a nadie y la cultura, por tanto, siga siempre progresando, creando y avanzando, proponiéndonos horizontes. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Fernando. María, la catedral.